La Llorona, un mito latinoamericano. Si hay una leyenda que se puede mencionar en cualquier rincón de Latinoamérica y se dará por conocida con su correspondiente versión local, es el de La Llorona. Más allá de su popularidad y diversificación cultural, esta historia tiene un origen que se puede rastrear y que resulta de una combinación muy particular de creencias que terminaron construyendo la imagen hoy conocida de esta mujer lastimosa que habita las ciudades, pueblos y campos de toda la América hispanoparlante. La Llorona es antes que nada un fantasma. Y antes que los especuladores que van a señalar que los fantasmas no existen, quiero advertirles que no es necesario comprobar que algo exista para que tal cosa tenga existencia, y mucho menos es requisito que algo comprobado empíricamente sea existente para poder atribuirle una definición. La Llorona es un fantasma por el solo hecho de que su repetida y multidiversa aparición la ha dejado impresa en el imaginario colectivo de las personas, dándole la constitución tal de un espectro fantasmagórico que llora en tristeza. Dejando de lado posibles negaciones sobre su leyenda, que quedan para otro tipo de debate, debemos remontarnos a los tiempos coloniales para comenzar a rastrear su origen. Aunque no es allí en realidad donde se haya originado la historia, igual como ocurre de forma lamentable con muchas de nuestras creencias autóctonas, el tamiz de la oralidad y la escritura que impusieron los españoles en la América que usurparon y saquearon ha dejado sus huellas en este mito americano que perdura hasta los tiempos actuales. Es en la época colonial donde podemos encontrar los primeros registros escritos sobre una mujer que surgía en las calles de las villas mexicanas, llorando por sus hijos, ahogada en desolación, y que es la versión que termina moldeando las actuales. El fray Bernardino de Sahagún atribuyó el origen del mito al pueblo mexica, que habitaba el actual territorio mexicano. En sus libros, el fray pudo recopilar tradiciones orales para reconstruir así el pasado de los mexicanos de sus pueblos originarios. Allí reconoce a la Llorona como la diosa Cihuacóatl, que era la diosa madre y la mujer serpiente. Incluso, a raíz de diferentes versiones, se puede reunir a otras divinidades con la de esta diosa para dar forma final a la leyenda de la mujer que llora por sus hijos, que no son otros que los habitantes originarios de las tierras americanas. Se dice que esta diosa poseía una gran belleza y tenía la capacidad de transformar su rostro en el de un animal si era mirada a los ojos. Los mexicas cuentan que la divinidad vagaba por la selva vestida de blanco, llorando por sus hijos perdidos o muertos, y que escucharla era un mal augurio. Los nahuales también tenían su versión de esta historia y consideraban que la diosa era de las más temidas por los presagios malignos que anunciaba al escucharla. Retomando la versión recolectada por el fray Bernardino de Sahagún, la diosa dio una serie de presagios a los mexicas, anunciando la llegada de los invasores españoles. En esta leyenda se cuenta que Cihuacóatl auguró la caída del imperio mexica a manos de hombres precedentes del oriente. En uno de estos presagios, la divinidad se aparecía con la forma de mujer vestida en unos vaporosos ropajes blancos, cabellos negros, largos y sueltos. Su figura se materializaba sobre el lago Texcoco, caminando por encima de sus aguas, para luego deambular entre los lagos y templos del Anáhuac. En su peregrinar, Cihuacóatl lloraba y se lamentaba gritando con fuerza: «¡Ay de mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino?». Y así aterraba a los habitantes de Tenochtitlán.
Esta versión recopilada y escrita por Fray Bernardino de Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España, tiene una cita que describe el sexto presagio de Cihuacóatl. Aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaban de manera que tenían como unos cornezuelos cruzados sobre la frente. El origen prehispánico de la leyenda de La Llorona no tiene dudas. En la época colonial se fue transmitiendo y transformándose al mismo tiempo para convertirse en la actualidad en un mito central del imaginario folclórico de México, pero también de muchos países de Latinoamérica e incluso en los estados del sur de Estados Unidos como Arizona, Texas y Nuevo México. La Llorona es una mujer que llora por sus hijos, en algunos casos porque murieron en una tragedia, en otros porque ella misma los ahogó para luego suicidarse. Casi siempre su historia está vinculada a los espejos o cursos de agua, aunque pueda haber versiones urbanas o pueblerinas en territorios que precisamente no se destacan por grandes cuencas hidrográficas. Lo que reúne a todas estas historias en una fundacional es el dolor y el temor que provoca toparse con la Llorona. Algunas versiones pueden resultar curiosas de revisar. En Chile se conoce a la Llorona como la Pecuyén. Su sitio de aparición es Chiloé, al sur del país. En este caso, la mujer que los lugareños describen es una muy alta y delgada, vestida de negro y cuyo llanto aterrador anuncia la muerte de una persona. Al parecer, en tiempos coloniales esta historia se vinculó con otra leyenda del folclore mapuche que dice que la Pecuyén vive con un llanto eterno porque su hijo de muy poca edad fue arrebatado de sus brazos o porque murió en su regazo. Su nombre significa, en lengua originaria, lágrimas, ya que ella lo único que hace es llorar. En el mito se la describe como un fantasma que solo puede ser avistado por personas que están cercanas a la muerte, aunque también señalan los lugareños que los niños pequeños y los animales como perros o gatos pueden detectar su presencia. Incluso cuentan que cuando los canes comienzan a aullar de manera lastimosa durante las noches es porque la Pecuyén anda cerca. Hay quienes señalan que quien quiera ver el aspecto del fantasma debe frotarse los ojos con lágrimas de perro, aunque se advierte que se debe tener sumo cuidado, porque la hazaña puede tener un resultado fatal, ya que si el corazón de la persona no es fuerte, no resiste el aspecto horripilante de la mujer. Esta versión chilena de La Llorona cumple con ciertas características de la historia original, pero tiene sus matices interesantes. Se llega a decir que la Pecuyén es una guía para los muertos, porque les señala con sus pasos y llantos cuál es el camino que deben recorrer los recién fallecidos, desde su hogar terrenal hacia el más allá. También suelen contar algunos que dicen haberla visto, que el fantasma camina con sus lágrimas y son tantas que en un punto se detiene para formar un charco en donde se debe abrir la fosa para enterrar al difunto. Otros incluso llegan a asegurar que han tenido la aterradora visión de la Pecuyén en pleno funeral, acercándose al féretro para llorar desconsoladamente junto a los familiares del muerto. Dicen que esto sucede cuando el espíritu del difunto no está en paz y en disconformidad con sus familiares, por lo cual la Pecuyén se encarga de perseguirlos para atormentarlos. La Pecuyén, la versión chilena de La Llorona,
con sus matices, está sin dudas relacionada a un augurio de muerte y con el dolor de la misma. De hecho, algunos cuentan que los únicos que en realidad la pueden ver son los que están a punto de morir. Si viajamos a Uruguay, la versión cambia a una leyenda urbana. La Llorona y su hijo sufren un accidente en el cual se ahogan en el Parque Rivera, en la ciudad de Montevideo. Esto ocurre durante una noche tormentosa. Incluso tiene versiones diferentes, en las cuales pueden omitirse a el hijo o convertirse en varios hijos que son víctimas de la fatalidad en el lago, pero también se han escuchado versiones que hablan de que la mujer fue asesinada por su esposo, o también puede contarse que ambos fueron asesinados por unos ladrones y arrojados al lago del parque. También está la versión más popular, quizás por su tono de terror, que señala que la Llorona es la asesina de sus propios hijos y que llora arrepentida por su crimen, o como dicen otros, su fantasma busca cobrarse nuevas almas. Si buceamos en las leyendas amazónicas y andinas, se pueden encontrar historias similares que en algunos casos se llegan a confundir con la narración de la Llorona. Tal es el caso de la leyenda de la Ayaimama, de la mitología amazónica peruana. En dicha historia, una madre abandona a sus hijos en un río porque siente que se va a morir de una enfermedad y quiere evitar que ellos también mueran por su causa. La leyenda dice que los pequeños terminan convirtiéndose en pájaros que emiten un sonido lastimero. Es así como se relaciona la historia de la Llorona con la del pájaro Urutaú, un ave nocturna que emite sonidos semejantes a una mujer que llora. En la provincia de Córdoba, en Argentina, la Llorona también tiene una versión urbana en la ciudad capital. Se la conoce como la Pelada de la Cañada y su historia ha sido contada incluso en libros. Se trata de un fantasma entristecido, un alma en pena, que se dice que recorre la vera del arroyo La Cañada, desde Barrio Güemes hasta la calle 27 de Abril. Una mujer de luto, de estatura baja, con un manto que oculta su cabeza y rostro y que acompaña a los caminantes durante la noche, para luego revelarles una cara cadavérica y una cabeza calva, que terminó dándole el nombre con el cual se la conoce. También han circulado versiones de la Llorona en Villa María o Villa Dolores y en muchos otros pueblos del interior cordobés. Siempre las historias de la Llorona guardan el extremo parecido con la original mexicana: una mujer triste por sus hijos muertos o por su propia muerte, muerte asociada a un curso o espejo de agua, un fantasma a fin de cuentas, que al aparecer en medio de la nada nocturna llora.